Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Hasta ahí me quedé más o menos hace 5 meses cuando publiqué el video de Se me reventó el barzón, una analogía del pueblo venezolano. Esta vez continuamos con el tema y sería: se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Aún tienes las tierritas para que sigas cultivando y al gobierno sigas abonando. Nicolás Maduro, el dictador, el que a la fuerza impone ser el gobierno de Venezuela. Como en aquel tiempo del barzón, cuando el hacendado se aprovechaba de sus peones y campesinos, que aunque se les reventara el barzón, tenían que seguir arando la tierra para seguir cultivando y asimismo al patroncito abonando. Esto es lo que va a pasar y va a seguir pasando en Venezuela una vez que este 10 de enero Nicolás Maduro toma otra vez posesión de la Casa de Miraflores como una vez más el presidente de Venezuela en un término de 6 años que terminarán hasta el 2031. Pues es de no creerse, estos que somos nuevos en seguir los pasos de la política alrededor del mundo, en este caso, 2 años que tengo yo tratando de entender la política mundial de acuerdo a los diferentes países donde hay cambios políticos y enfocándome especialmente en México, que es mi país de origen, y en Estados Unidos, que es donde vivo. He estado aprendiendo que hay que meterse y jugar un rol porque el mundo está teniendo cambios que en determinado momento van a afectar a las nuevas generaciones que vienen. Y depende de tu estilo de vida y de tu modus vivendus, es lo que tú defiendes de acuerdo a tu pensamiento y de acuerdo a tus ideas. Y bueno, ahora yo creo que esto que pasa en Venezuela, el fraude gigantesco que Nicolás Maduro hizo para mantenerse en el poder, la represión en las calles, los secuestros de individuos, creo que incluso meterse a hablar y hacer un pequeño video como este puede hasta dar miedo cuando te das cuenta lo sucio que es la política, lo sucio y lo inmoral y ético que ciertas personas pueden tener para mantenerse en el poder y alcanzar las riquezas que vienen con este. Y unas riquezas que en determinado momento no vienen lícitas, sino vienen del aprovechamiento de un pueblo que a veces ni siquiera tiene los medios de producción adecuados para generar una plusvalía que no solamente sea beneficiosa para el individuo que produce y con impuestos que ayuden al Estado. A veces esa plusvalía solo la toma el Estado y deja al individuo que produce sin nada para esa plusvalía tomarla en sus manos y repartirla a otras personas que viven del Estado. Ahí es cuando el Estado se vuelve un opresor y no se vuelve el que rige y el que regula los derechos de los individuos de determinada región geográfica llamada país ante la ley, es decir, proteger a sus ciudadanos de aquellos malos comportamientos que en determinado momento
ofendan el carácter de uno al carácter de otro. Por eso existe la ley y orden, para proteger los bienes de uno y también defender los bienes de otro. Es decir, producir e intentar vivir feliz sin ofender a los demás. Amarás al prójimo como a ti mismo, en las palabras bíblicas que Jesús mencionó. Pero lo que vimos en Venezuela, en esta cronología que empezó el 28 de julio en aquellas elecciones donde se anunciaba, para sorpresa de todos los que estábamos siguiendo esas elecciones, se anunciaba que Nicolás Maduro obtenía el 51.2% y Edmundo González Urrutia el 44.2%. Con esto se anunciaba que Nicolás Maduro ganaba las elecciones y por consecuencia continuaba siendo el presidente de Venezuela. Evidentemente, todos los que estábamos viendo ese anuncio estábamos incrédulos, porque habíamos visto y se sentía en el ambiente que el ganador era Edmundo González Urrutia, el protegido de María Corina Machado. Cuando escuchamos estos números, creo que todo el mundo se quedó con la boca abierta y claramente no era creíble. Más tarde, a través de las actas que María Corina Machado había recolectado y defendido en todos los puestos de votación, sale la noticia de que Edmundo González Urrutia había conseguido cerca del 70% y Nicolás Maduro Moros el 30%. ¿Y cómo era esto demostrable? A través de las redes sociales circulaban actas donde se demostraba que el número que se estaba anunciando donde Edmundo González Urrutia era el que precisamente ganaba las elecciones del 28 de julio. La toma del poder fue apenas el 10 de enero, unos días atrás de cuando estoy haciendo este video. Creo que todos veíamos esa esperanza. De hecho, por eso yo hice ese pequeño video donde decía, se me reventó el barzón, y puse puntos suspensivos porque pensé que la Junta ya no iba a seguir andando, iba a haber un cambio donde posiblemente llegaran tractores para que ese campesinado produjera de una manera más efectiva y, por supuesto, esas ganancias le dieran un mejor modo de vida a la gente campesinada de Venezuela. En una analogía, claro que esto es simplemente el comentario de la esperanza que pudiera ser si hubiera un cambio de gobierno, o si hubiera sido, o si hubiera pasado un cambio de gobierno, porque a final de cuentas, en todo proceso y en toda actividad, la esperanza muere al último, porque habiendo esperanza hay fe, y con la fe se pueden lograr muchas cosas. Entonces, en este periodo, desde julio hasta enero, hubo muchas, yo de hecho ya no produje ningún video, porque no sabía realmente, no tengo o no tengo un acceso a información y tampoco tengo el tiempo para estar ahí encima investigando sobre ese tema, pero sí estaba escuchando muchos de los youtubers que se encargan o que supuestamente sacan noticias verídicas de lo que estaba pasando en el país. Y de acuerdo a todas estas noticias, yo también tenía la esperanza de que Venezuela tuviera ese cambio de gobierno, ese cambio de poder para dar una diferente pintura, un diferente paisaje de lo que se pudiera venir en Venezuela. Curiosamente, se decía que el presidente electo, de acuerdo a las actas
que las redes sociales mostraron, Edmundo González Urrutia, había en este proceso de estos 6 meses, había salido de Venezuela, pero se decía que iba a volver para, ahora sí, presentarse en la toma de poder y ser él confirmado como el nuevo presidente de Venezuela. Esto no pasó, más bien pasaron cosas muy raras. María Corina Machado fue secuestrada, según esto, y liberada en el momento. Y Edmundo González se quedó fuera de Venezuela, es decir, no llegó a Venezuela. Y pues hay muchas cosas raras en todo esto. Se habla de una falsa oposición, se habla que nada más fue un teatro para enmascarar o darle esa, esa obra de teatro para que Nicolás Maduro tomara el poder. Hay mucha decepción. Oficialmente, Nicolás Maduro ya fue dictaminado como presidente de Venezuela. Y por eso yo continúo este video de aquel que hice cuando dije se me reventó el barzón. Creo que ahora a los venezolanos no les queda más que se me reventó el barzón y sigue la yuntarando. Ahí tienes la tierrita para que sigas cultivando y al gobierno seguir abonando. Como en los tiempos de las haciendas, cuando el campesino le debía al hacendado y el hacendado le cobraba todo, lo dejaba sin nada, pero lo único que le decía es, pero ahí tienes la tierrita para que sigas cultivando y al patroncito abonando, con o sin barzón, pero la yunta tiene que seguir arando. Y esa es la historia que se ve que va a continuar bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que muchos lo catalogan, los conocedores y estudiosos del área política, que es un narco gobierno donde el narcotráfico está sumado a las cabezas políticas del gobierno. De todo esto es una tristeza. Y muchos pueden poner ahí en los comentarios, y Julián, ¿a ti qué te importa? Venezuela está muy lejos de Estados Unidos y también muy lejos de México. Pues quiero decirles que no está muy lejos de México, porque esta nueva presidente que escogieron el 30% de los mexicanos está con Nicolás Maduro. Tiene las mismas ideas que Nicolás Maduro y AMLO ya las tenía. Y Claudia Sheinbaum es la que sigue de AMLO. Entonces, ¿qué se espera para México? Si tenemos una presidente que apoya todo esto que está haciendo Nicolás Maduro. ¿Qué se espera de México si también se habla que el gobierno mexicano está conectado al narcotráfico? ¿Qué se espera de México cuando declara una oposición claramente a los Estados Unidos, donde casi todo el área rural de México tiene emigrantes que vienen a trabajar a Estados Unidos y las remesas que se mandan a México vienen a ser un punto importante dentro del Producto Interno Mexicano? En lugar de hacer esa relación más fuerte con Donald Trump, el nuevo presidente que se viene de Estados Unidos, con el país que comparte una frontera gigantesca, ¿por qué pelear en lugar de tratar de hacer un puente y unirse? Si sabe que muchos de los mexicanos vivimos acá en los Estados Unidos y mandamos remesas a los ciudadanos mexicanos que dejamos allá en la mayoría de las áreas rurales, que pareciera que son áreas olvidadas por el gobierno mexicano. Por eso, México, aguas, hay que preocuparse con la tal Sheinbaum. Cabe señalar que esta canción del Barzón, o este tema musical rural del Barzón, es el reflejo de cómo estaba México
antes de que explotara la revolución contra Porfirio Díaz, donde el hacendado era el que abusaba de la gente que trabajaba el campo, y era precisamente las altas esferas políticas donde gobernaba Porfirio Díaz el que permitía estos abusos, y se vino la revolución. Ahí se los dejo para que lo piensen, pero para que un gobierno como Nicolás Maduro salga, se tiene que aplicar, se tiene que entender el Barzón y aplicar los acontecimientos que sucedieron después de que este tema musical fue escrito. Soy Julián Albatros, ahí se los dejo, hasta la próxima.